Hoy en Corte 35 tenemos a un invitado especial, Joel Palacios, quien es misionero evangélico en España. Joel, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos, es un gusto estar aquí. Siempre iniciamos el programa preguntándole a nuestros invitados acerca de su niñez, cómo se desarrollaron. Yo sé que naces en Oaxaca, en un bello municipio. Platícanos cómo era tu vida en estos primeros años. Es muy diferente a alguien que vive en una ciudad o nace en una gran urbe. ¿Y qué recuerdas de tus padres? Sí, bueno, yo soy de un pueblo que se llama Cozolapa, Oaxaca, en el sur de México, obviamente, un poquito más, como a una hora de Córdoba, Veracruz. Es una zona caliente, productora de caña de azúcar. Mi padre mis padres juntos, porque siempre han estado juntos en su negocio, son comerciantes, venden refacciones de automóviles. Y pues mi infancia pues fue una infancia quizás como muchos mexicanos, ¿no? En aquella zona, en un pueblo cálido, en donde pues en ese tiempo había una dificultad muy seria en esa zona, creo que todavía, pero era muy violenta, ¿no? Y era un poco común escuchar de repente unas balaceras por allí, gente muerta, y aunque se oye trágico, pero realmente era parte de lo que se vivía allí en esa zona, ¿no? En el sur de México, había una mezcla de indígenas con algunas otras personas que estaban ahí haciendo negocio y eso, ¿no? Okay. ¿Qué recuerda de tu papá y de tu mamá? Algunas recomendaciones como padres a un hijo, su carácter, ¿cómo eran ellos? Sí, bueno, mis padres muy dedicados a su negocio. Mi padre pues era empleado en un principio, después se independizó y empezó a vender sus refacciones. Y bueno, algo que recuerdo mucho de ellos era su insistencia y su enfoque para que nos preparáramos, ¿no? Que ellos no habían podido estudiar, por ejemplo, mi padre solo estudió la primaria, y sin embargo él era muy autodidacta, entonces él se interesaba mucho, leía mucho y pues aunque no estudió más que la primaria, él pudo desarrollar, le gustaba mucho la geografía y sabía muchísimo más que yo en la secundaria de la geografía, ¿no? Y ellos siempre insistieron, ¿no? A mis hermanas y a mí, somos 3 de familia, que estudiáramos una carrera y se esforzaron por ayudarnos para hacerlo. Tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para ello porque en el pueblo no había más que secundaria, tenían que mandarnos fuera a una ciudad a estudiar la prepa y luego la carrera. Y mi hermana la mayor es dentista, yo soy arquitecto y mi hermana la menor es contadora. Entonces, gracias a Dios y su esfuerzo de ellos también, y el enfoque que nos dieron desde niños, pudimos sacar carreras. Pues ya en esta parte de ir a la escuela, de estudiar, sé que tenías un maestro clave en tu vida, sí, que fue el que tal vez te orientó ahora lo que eres, arquitecto. Sí, es curioso, pero hemos estado, mi esposa y yo, reflexionando, hablando de las historias de niño y todo en los últimos quizás meses, ¿no? Bueno, ya habíamos comentado antes, pero hubo creo que dos personas claves en mi niñez referente a mi carrera, a la elección de mi carrera. Uno fue un albañil que construyó la casa de mis padres, que yo tenía a lo mejor 7 añitos o 6, y estaban construyendo mis padres su casa, y yo me pasaba después del colegio todas las tardes observándoles construir, ¿no? Cómo hacían excavaciones. Incluso un día me caí en la cimentación y ahí llorando, no me hice nada, pero estaba yo ahí, y a pesar de que me caí, el otro día estaba allí agachado en medio de los montes de arena y observando y preguntando, ¿no? Y yo le dije al albañil, le decía, señor Fernando, le decía, yo quiero ser albañil cuando sea grande, quiero hacer casas como usted hace. Y él me dijo, no, tú no vas a ser albañil, tú vas a ser el jefe de los albañiles. Digo, tú vas a ser arquitecto. ¿Sabes qué es un arquitecto? Dije, no, pues el arquitecto es el que hace el dibujo de la casa, el que dice cómo va a ser, y nosotros los albañiles lo construimos. Dice, y tú vas a ser un arquitecto. Entonces me quedé con eso, ¿no? Cuando entré a la secundaria, dentro de las materias que yo podía elegir optativas, había talleres de dibujo técnico. Y en dibujo técnico, hablando con mi profesor, le hablé acerca de esa inquietud, ¿no? Del tema de arquitectura. Y en dibujo técnico pues se ven todo lo que son obviamente temas técnicos, alzados, plantas. No se ve normalmente temas de arquitectura, pero él, aprovechando mi inquietud,
dijo, a ver, después de que nos enseñó una materia, una sección de la materia que se llamaba plantas y alzados, dijo, ahora vamos a traer de nuestra casa en planta y en alzado. Entonces ya no teníamos que hacer la planta y el alzado de un objeto, sino ahora de nuestra casa. Entonces lo llevó un poco ahí del lado de la arquitectura, ¿no? Okay. Y me encantó. Y luego nos pidió que hiciéramos una maqueta de nuestra casa. Y recuerdo que fue una experiencia de las que más disfruté en la secundaria. Y hablando con él, me dijo, sí, tú puedes ser arquitecto, me dijo, ¿no? Y me animó a eso. Entonces, como yo tenía que salir del pueblo para estudiar a la universidad, hablando con mis padres, ellos me apoyaban para poder hacerlo. Y teníamos que elegir 2 ciudades, o Jalapa, Veracruz, o Puebla, que eran las 2 universidades con arquitectura más cercanas que podíamos optar. Y por eso al final llegué aquí. Pero doy gracias a Dios que llegué aquí a Puebla, porque pude conocer a Dios aquí y conocer a mi esposa. Y he recibido mucho aquí de parte de Dios. Pues háblanos de eso, de esa etapa en la universidad, también de cómo conoces a Jesús. Sí. ¿Cómo es? Pues le conozco porque mi hermana le conoce años antes en Veracruz. Ella estudiaba en el puerto de Veracruz y ella me invita a venir a un grupo de jóvenes. Había ella escuchado de los congresos de jóvenes. De hecho, ella había venido a un congreso de jóvenes y ella me empezó a compartir del Señor. Y me pasaba cassettes, ¿no?, con predicaciones. Y yo empecé a escuchar y se me hizo muy interesante cómo los jóvenes estaban conociendo a Dios, ¿no? Entonces me invitó a venir un miércoles a Amistad de Puebla y vine a una reunión y Dios me tocó y dije, jamás me solté ni de venir ni de Dios, obviamente. Dije, Señor, esto es lo que necesito, te necesito a ti, necesito conocerte, necesito hacerte mi amigo. Y he ido conociendo al Señor desde entonces. A los 16 años fue ese momento de experiencia en el que estaba yo iniciando la carrera de arquitectura y toda la carrera pues la estudié con el Señor en medio, ayudándome y viendo sus milagros en cada momento. Y Joel, ya en esta etapa, bueno, algunos años después conoces a Patricia, es sí, importantísima para tu vida, sí, claro. Esposa. ¿Cómo era ella? ¿Cómo la conoces? Bueno, ella le conozco en el grupo de jóvenes y le conocí como amiga y dentro de muchas amigas que teníamos. Yo había decidido desde que conocí al Señor, Dios me habló claramente referente a guardar mi corazón, a no fijarme en las chicas y estar, como dicen, picando de flor en flor, ¿no? Sino realmente buscar lo que Él tenía para mí, ¿no?, para mi vida. Entonces, y era un enfoque que en general en el grupo de jóvenes se invitaba, ¿no? Que el grupo de jóvenes era para crecer en Dios, para conocernos. Y sí, es verdad que podías conocer a tu pareja allí, pero no es el fin del grupo de jóvenes, ¿no? Entonces, y fue curioso, yo conocí a muchas chicas, Patti dentro de ellas, y me llamó mucho la atención este mismo enfoque en ella, ¿no? Su seriedad para con Dios, su pasión, su amor para Dios, y me encantó. Era una muy buena amiga ella, antes que ser mi novia, ¿no? Y otras chicas también, éramos parte de grupos grandes de amigos que íbamos de viajes misioneros y tal, por todos lados, ¿no? Y de repente, pues, como que, ¡pim!, algo sucedió, ¿no? De repente, sin estar buscándolo ni esperándolo, pues nos dimos cuenta que como que había surgido algo, ¿no? Y lo tomamos con mucha calma, pedimos consejo a nuestros pastores y nos fuimos enfocando en decir, bueno, es tiempo de iniciar un noviazgo, podemos iniciarlo ahora, buscamos consejo. Todavía no terminaba la carrera y queríamos cuidar bien los tiempos, ¿no? Y al final, bueno, decidimos, con el respaldo del Señor, iniciar el noviazgo pensando en una fecha para casarnos, ¿no? Es decir, poniéndole un tiempo al noviazgo. Y fue toda una aventura muy bonita, que vimos la mano de Dios también allí. Ya en esta etapa me comentabas que los dos empiezan a tener también un sentido de servir a Dios ya de otra forma, ¿no? Sí. Y en esta parte es la parte misionera. ¿Cómo empieza esa semilla? ¿Cuáles son
como las circunstancias que se empiezan a dar para este llamado. Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver que le dijimos a Dios desde jóvenes ambos, le dijimos: Dios, úsanos como tú quieras, aquí estamos. Y cada vez que Dios hablaba decíamos: heme aquí, ¿no? Aquí estamos. Y nos preparamos, entramos en una escuela bíblica aquí en España, y terminamos. De hecho, no nos dejaban entrar a España porque estábamos estudiando, ¿no? Nuestros líderes decían: termina tu carrera y después entra a España. Pero cuando se abrió el turno vespertino fue una respuesta a nuestra oración, y nos metimos de cabeza, la primera generación del turno vespertino. Y los 2 últimos años de la carrera los estudiamos haciendo el instituto a la vez, ¿no? Fue un tiempo muy intenso, pero de mucha enseñanza. Y en medio de todo esto, de estar sirviendo al Señor, preparándonos en el instituto, en medio de todo esto, Dios fue confirmando ese deseo de servirle en el campo misionero. No teníamos claro en dónde, teníamos amigos que sí que tenían claro, porque Dios les había hablado en un sueño, que el mundo musulmán o un país en concreto, ¿no? Y ejemplos como Rodolfo Garza, que era nuestro maestro, como él recibió un llamado para Japón, ¿no? Y nosotros no teníamos llamado para ningún sitio concreto, simplemente Dios nos decía: te voy a enviar fuera, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, nos dijo en Génesis 12. Pero no nos decía qué tierra, nos prometía mostrar la tierra. Entonces, en esa confianza esperamos en Él, seguimos sirviéndole en todo lo que podíamos, y Él nos abría la oportunidad, y estando en esa dinámica de servicio, de aprender, porque el servicio es un aprendizaje, ¿no? Dios te va preparando y equipando con muchas herramientas, ¿no? Y en medio de esa dinámica, de repente, ya con la universidad terminada, con el instituto bíblico terminado, ya incluso haciendo planes de negocios y todo aquí, porque no sabíamos en qué momento Dios nos iba a llamar, pero teníamos que seguir avanzando. De repente Dios nos llama y quemamos los barcos y nos fuimos. Y ese país es ahora España, sí. En específico Madrid. En Madrid. ¿Te desarrollas específicamente tu carrera? Creo que te has seguido, y es algo que... Sí, es curioso. Dios me pidió mi carrera. Cuando yo estaba estudiando y estaba casi terminando, hubo una vez en una reunión de jóvenes en el que hubo un llamado para servir a Dios. Y fue un llamado muy concreto, y me acuerdo que Dios estaba diciéndonos: ¿estás dispuesto a darme todo? O sea, todo es todo. Tu carrera, tu vida misma, ¿no? Y entonces Dios me confrontó y yo le dije: Señor, sí, yo estoy dispuesto a darte mi carrera. O sea, me gusta mi carrera, pero estoy dispuesto a... Si tú me quieres usar barriendo, ahí estaré, ¿no? Si tú me quieres usar haciendo otra cosa que no sea mi carrera, lo voy a hacer, ¿no? Y lo decidí. Y yo creo que Dios me pidió mi carrera para luego volverme a entregar, diciendo: ahora es mi carrera que tú vas a usar, ¿no? Y porque la puerta que Dios usó para llevarnos a España fue que precisamente en el campo misionero, en concreto en el ministerio de Betel, la asociación Betel se llama, hubo la necesidad de un arquitecto para diseñar y construir la sede de Betel. Betel estaba creciendo en ese tiempo, tenían yo creo como unos 16, 17 años, ahora mismo tiene casi 30 años, y no tenía edificio propio, todos eran sitios donde alquilaba. Entonces Dios estaba llevando a la visión de poder edificar, ¿no? Entonces surgió así la invitación a través de Ernesto, que es amigo de Elías Tepper. Vino la invitación para nosotros, y lo vimos muy claro. Era la puerta que estábamos esperando, la puerta que Dios tenía preparada para llevarnos fuera de nuestra nación a servirle. Y ahí estamos desde hace 17 años. Después de construir ese edificio, que fue el propósito inicial, pues hemos seguido ayudando en el área de infraestructuras. Como arquitectos desarrollamos proyectos en varios sitios. Betel está en 25 países ahora mismo, y en algunos sitios hemos ido a hacer proyectos, y en otros simplemente damos asesoría a distancia o hacemos viajes cortos para ayudar, algunas veces para comprar propiedades, para hacer cosas así concretas, ¿no? Y además del tema de la arquitectura, estamos trabajando en el área ministerial, ¿no? en el área de la congregación. En los últimos 8 años estamos trabajando enfocados en niños. Hace 8 años más atrás estuvimos trabajando con jóvenes y adolescentes, pero nos hemos movido a niños, y estamos
trabajando con ellos, y es muy bonito, estamos viendo frutos muy bonitos. Trabajamos con niños que son de la iglesia, pero una parte, quizás la mitad de ellos, tienen que ver con padres que tuvieron trasfondos de drogas. Betel, algo que no he dicho, Betel se dedica a ayudar a personas con marginación y drogodependencia. Entonces, mucha de la gente que está obviamente dentro del programa de rehabilitación es gente que tuvo problemas con drogas. Muchos de ellos vienen con hijos, o que el gobierno, aunque se los había quitado por su condición, al estar ya con una vida más en orden y restaurada, pues le devuelve a sus hijos y empiezan a convivir los niños con sus padres. Entonces estamos hablando de niños con un perfil muy singular, ¿no? Niños que se le llama en situación de riesgo, ¿no? Y Dios nos está dando mucha gracia, pudiendo hablar con ellos, ministrarles, y estamos viendo frutos después de años. Vemos como estos niños que estaban pues con su problemática, ¿no? Y quizás desmotivados muchas veces incluso para los estudios. Muchos de ellos están ahora ya sacando buenas notas, con ganas de enfocados, y yo quiero estudiar la universidad, o esta carrera o esta otra. Y Dios está cambiando nuestra generación ahí. Joel, antes de que ahondemos más en la parte de los niños y la dinámica, cómo le comparten juegos, pláticas, acompañamiento, ¿por qué no nos hablas sobre tu trabajo como arquitecto y los retos que tuviste también la parte misionera? Porque siendo arquitecto ayudaste mucho a este ministerio, ¿no? O fuiste parte, o sea, eres parte de esto, ¿no? Sí. Eres una herramienta más. Porque en México sabemos que un arquitecto tiene algunos lineamientos, los ayuntamientos, los gobiernos tienen ciertas reglas, ¿no? Sí, Llegas sí, claro. a España, y España es parte de la Unión Europea, entonces tiene que tener una regulación muy diferente para construir, ¿no? ¿Cómo es esta etapa? ¿Cómo te enfrentas? ¿Cómo trabajas? Sí, bueno, fue muy bonito porque yo llego a España y encuentro pues un país más organizado que aquí, ¿no? En varios aspectos. Urbanísticamente me llamó mucho la atención, como estaba bastante planificado. Y luego me empiezo a meter, obviamente para poder diseñar tuve que estudiar bastante pues la normativa no solo de España sino de la Unión Europea, porque hay que cumplir todos los lineamientos técnicos, ¿no? Y fue pues como estudiar otra universidad, ¿no? Fue pues empaparme de todo ello, ¿no? Para poder diseñar. Pues hice amistad con algunos ingenieros allí en Madrid que eran amigos de Elías, y tuve una gran ventaja y oportunidad de aprender también de ellos, y pues me empapé de todo eso, ¿no? Claro que hay diferencias a nivel técnico, quizás van en un escalón un poquito diferente, ¿no? Y exigen más que aquí. Ahora ya veo como aquí en México ya el tema de protección civil, sistemas de extinción, medidas de evacuación, todo ese tema está ya funcionando bien. En aquel tiempo que yo me fui hace 17 años, yo solo lo veía en algunos edificios muy concretos de multinacionales, pero ahora yo lo veo en muchos sitios, ¿no? Y yo cuando llegué allí, pues esto era algo que tenía que ser parte de las venas del proyecto, ¿no? Entonces pues me tuve que meter mucho en ello, aprendí mucho y sigo aprendiendo porque eso va cambiando cada vez. Pero ha sido muy bueno, ha sido un desafío a nivel profesional también. Joel, también en esa etapa tienes 2 niños, una niña y un niño. Y bueno, ¿cómo es esta parte? ¿Cómo son tus hijos, sus caracteres? Platícanos de ellos. Sí, bueno, nuestros hijos han nacido allí, los 2. Nosotros nos fuimos sin hijos. Y al año de estar allí estaba naciendo ya nuestra primera hija. Realmente Pati se embarazó a los pocos meses de estar allí en España, ¿no? Y Perla tiene 16 años ahora, y Joel, que es nuestro segundo hijo, tiene 14. Y bueno, son chicos muy lindos, nos encanta ver su apoyo para el Señor y para la obra que estamos haciendo también. Son casi como nuestros brazos derechos en el Ministerio de Niños. Y son chicos muy alegres, están felices de estar viviendo la aventura misionera, y ellos lo dicen así. Y es muy bonito ver cómo Dios está trabajando también en sus vidas, en sus corazones. Están involucrados y sirviendo al Señor también. Ahora sí demos paso a la parte de los niños. Me llama mucho la atención que estén trabajando con un perfil así. Solamente tenemos
la imagen de que Betel trabaja con gente grande, sino en esta parte llama mucho la atención. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo les platican? ¿Hay algunas dinámicas, juegos? ¿Cómo es esta parte? Sí, bueno, el Ministerio de Niños lo enfocamos principalmente en las actividades que giran en torno a las reuniones de la iglesia, ¿no? Okay. Quizás como aquí, muy parecido. Aunque entendemos obviamente el perfil de cada niño, que es difícil. De repente nos llegan niños, por ejemplo, que tienen dificultad para comunicar, que es parte de su problemática. Entonces hay que entenderles, hay que ayudar a los otros niños a que le entiendan y le ayuden. Y es increíble, tenemos en nuestro recuerdo testimonios muy bonitos de niños, de cómo tú los ves ahora comunicándose. Me acuerdo de un chico, ahora mismo se me ha ido el nombre, que era muy bruto y te empujaba y pegaba y todo, pero no es porque quisiera pegar, sino porque él era así, ¿no? No sabía comunicarse. Pero ahora le ves ya comunicándose, amable, hablando, y es parte de la obra que Dios ha hecho, ¿no?, en sus vidas. Y hay que estar orando mucho por ellos, con sus padres, hablando con sus padres, ayudándoles a cómo llevarles, ¿no? Cómo poderles instruir, disciplinar también. Entonces, es una labor entre el trabajo que haces con el niño y su entorno en las clases, y luego la ayuda que puedes prestar a los padres también, ¿no? Hay diferente problemática, hay niños que no han convivido con sus padres durante muchos años, y de repente pues sus padres les reclaman, ya están bien sus padres, y entonces el gobierno a través de un procedimiento de control se los devuelve, y tienen que adaptarse con sus niños nuevamente, ¿no? Entonces casi ni conocen a su niño, a su hijo, y bueno, son situaciones muy pues especiales, ¿no? Pero es muy bonito ver el fruto en estos niños después, con los años, como Dios está reuniendo a la familia, ¿no? La familia que estaba destrozada, desmenuzada, que no tenía esperanza, ahora está de nuevo junta y saliendo adelante, ¿no?, juntos. Son testimonios muy impactantes para la sociedad en España. Para tener mayor conocimiento de lo que hacen, de qué edades, a qué edades, o sea, un promedio, de cierta forma trabajan, también cuántos niños han tenido o con los que a veces se reúnen ahí, y también algunos testimonios o algunas anécdotas de específico algunos chicos que recuerdes y que te hayan marcado. Sí, bueno, los niños, el grupo que mi esposa y yo llevamos es de 3 a 12 años, ¿no? Y más o menos los domingos son alrededor de 80 niños, más o menos, 80 niños. Y también hay otra sección que es la guardería, que le llevamos, que son niños menores de 3 años, ¿no? Pero es un servicio de guardería, es como parecido quizás como en algunas iglesias en México, ¿no?, donde simplemente hay que cuidar al niño mientras sus padres están en la prédica. Y hay testimonios muy bonitos. Tenemos un campamento de niños que hacemos cada año. Ese campamento lo hacemos a nivel nacional. Desde Madrid lo organizamos, el equipo de Madrid, con los monitores de Madrid y todo, pero vienen niños de todos los lugares de España, ¿no?, incluso fuera de España. Y es muy bonito ver, muchas veces obviamente vienen niños que están recién llegados a la comunidad, que saben muy poquito de cómo funciona, ¿no?, cómo es el funcionamiento, y vemos, ¿no?, cómo obviamente se han creado en el mundo y vienen con toda la dinámica del mundo y todo esto. Entonces, a través de los monitores es algo bien interesante que se hace, porque estamos muy cercanos a ellos y vemos cómo llegan y luego vemos cómo se van, ¿no? Recuerdo mucho a un chico que llegó de Madrid, que le decíamos el australiano, que era rubio y andaba siempre descalzo y corriendo de arriba para abajo, ¿no? Y ese chico muy inquieto, ¿no?, pero de verdad incontrolable. Se nos subió una vez, de repente lo encontramos en el tejado de una de las casas a punto de caerse. Y hablando con él y atendiéndole, vimos que era una situación un poco especial, ¿no? Y hablando con él, porque no le conocíamos de nada, solo llegó al campamento, pues nos dimos cuenta pues que estaba pasando por una situación difícil, sus padres estaban divorciando, estaba él en un momento de mucha crisis, ¿no?
Y pues hablamos con él y oramos, y el Espíritu Santo, recuerdo que nos visitó de una manera muy especial en el campamento, y ya luego le perdimos la pista porque él lo había traído su cuidadora, que era cristiana. La cuidadora le pidió permiso a los padres para traerle un campamento cristiano. Y luego al año le volvemos a ver, y la cuidadora nos dijo que antes del año obviamente, que cuando volvió el niño al colegio, porque en el colegio era todo un caso el chico, y sus padres mismos y los propios maestros del colegio preguntaban que qué había vivido ese niño en el verano, ¿no? Porque estaba cambiado. Entonces es increíble porque uno no puede hacer mucho, ¿no? Pero es la obra de Dios, el Espíritu Santo, que trabaja en sus corazones. Y este chico quiere venir cada campamento, no se congrega, porque sus padres, una semana está con uno, otra con otro, y su cuidadora pues cada vez que puede intenta traerle, pero no siempre tiene éxito. Pero lo que no quiere perderse, y siempre habla con sus padres, es que quiere venir al campamento de niños. Entonces está habiendo un fruto muy bonito ahí también. Okay. Para concluir, Joel, ¿qué te ha dejado ser misionero? ¿Qué es lo que... Yo creo que, me imagino que algunos días te despiertas y piensas que vives en España, naciste en Oaxaca. ¿Qué te ha dejado pues seguir el llamado y también siendo misionero? Me ha dejado todo. Me ha dejado todo. Es mi vida, servir al Señor y hacerlo con mi familia. Es increíble. Muchas veces, como dices, me despierto y digo, Señor, ¿dónde estoy? O sea, solo tú haces posible, ¿no? Que cosas que yo no imaginé estén sucediendo, ¿no? Y nos sorprende mucho ver cómo Dios es infinitamente creativo y se arregla todo lo necesario para que puedas seguir avanzando, ¿no? Sigas adelante. He aprendido muchísimo en todas las áreas. Ha sido una escuela, ¿no? Las misiones. He aprendido muchísimo, tanto el tema profesional como en el tema personal, familiar, en el ministerio. Conociendo a otros siervos de Dios también, que he aprendido mucho de ellos en el campo. Y es increíble, ha sido muy enriquecedor. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia, tu vida, también tu trabajo misionero y también tu trabajo con los chicos. Pues nada, muchas gracias a vosotros y es un gusto haber estado este tiempo con vosotros. Muchas gracias. Expande.